Lucas capítulo 19, versos 47 al 48. Y vamos a ponerle, yo creo que el tema este es el de las 11:30, muchachos, el que veo ahí pues. El mío se llama Colgados de su palabra. Así es que cuélguense ahí del tema. Dice así la palabra del Señor. Yo le voy a leer la Reina Valera contemporánea. Dice así: todos los días Jesús enseñaba en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no hallaban la manera de hacerlo, pues todo el pueblo estaba pendiente. Creo que en la Reina Valera del 60 dice suspenso, ¿verdad?, de lo que él decía. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias una vez más por esta bendición que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Bendito Dios, que esta palabra venga, oh Dios bendito, a nuestros corazones y que traiga, oh Dios de la gloria, ese ánimo, ese consuelo, esa exhortación, Señor, que nosotros necesitamos, esa guía para seguir adelante. Precioso Dios, ayúdanos a aprender más y más de tu palabra y a recordar aquellas cosas que posiblemente ya las sabemos. Precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, según la necesidad que hayamos traído, así ministra, Señor, a través de tu Espíritu, porque tu palabra es Espíritu y es vida. Precioso Dios, es algo más que un sermón que vamos a escuchar. Precioso Dios, es vida que tú transmites a través de tu palabra y de tu Espíritu. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Lucas narra, mis hermanos, en este pasaje cómo la sociedad de aquel tiempo, y especialmente los líderes religiosos, rechazaban el mensaje de Jesús. Y es que la sociedad normalmente, en un gran porcentaje, rechaza el mensaje de Jesucristo. Hasta hoy día sigue siendo igual. Y es curioso porque cuando Jesús aparece con una enseñanza distinta, con un mensaje muy diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar, tuvo oposición. Es decir, la oposición estuvo más que todo de los religiosos, la gente que conocía la Escritura, la gente que sabía lo que hasta ese momento se había escrito y que muchos de ellos, hermanos, lo conocían de memoria. Ellos rechazaban. El pueblo común, el pueblo que no tenía quizá todo ese conocimiento, el pueblo que no había estudiado, no había todavía quizá memorizado la Escritura, ellos sí recibían el mensaje de Jesús. La Biblia dice que los escribas, mire, qué tremendo, hermano, porque hasta pensaban en matarlo. Los religiosos pensaban en matar a Jesús. Sin embargo, no podían hacerlo porque el pueblo estaba pendiente. El pueblo sí estaba atento a lo que Jesús estaba diciendo. Y la palabra pendiente o suspenso, como dice en algunas versiones, es una palabra que a mí me llamó mucho la atención, que se dice ekremamai, se dice en griego. Cuesta un poquito pronunciarlo, pero no importa si no se le queda. Lo importante es que aprendamos qué significa. Y fíjese, esta palabra significa colgarse de los labios del que habla. Es decir, cuando la Biblia está diciendo que el pueblo estaba pendiente de lo que Jesús decía, lo que quería decir, según el significado de esta palabra, es que la gente se colgaba de las palabras del Señor. Estaba pendiente. No solamente quería decir que estaban atentos, aunque también era eso, sino que ellos estaban aferrados a lo que Jesús estaba diciendo. Les había gustado tanto lo que él decía que ellos estaban todo el tiempo, estaban dependiendo de lo que salía de la boca del Señor.
Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano. De todo esto que vamos a hablar, le estoy dando de una vez la conclusión, nomás no se va a ir todavía, ¿verdad? Pero el asunto es que Dios quiere que nosotros nos colguemos de la palabra del Señor, que nos aferremos a ella, que permanezcamos agarrados de ahí, independientemente si la sociedad o si la religión está de acuerdo con lo que Cristo está diciendo. Usted y yo debemos aferrarnos a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la gente común se maravillaba de lo que Jesús decía, hermano. Estaban maravillados. Y eso es algo que usted y yo no debemos perder. Usted y yo debemos permanecer. ¿Se recuerdan cuando hablamos un poquito acerca de qué era estar colgado? ¿Se recuerda que yo le mencioné que por lo menos en Centroamérica, creo que en Guatemala, se le llama a una persona que está enamorada, se le dice que está colgada? ¿Se recuerda que una vez yo en un mensaje hablé de eso? Entonces esto es algo muy parecido. Nosotros tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios, hermano. Tenemos que estar al pendiente. Cuando usted está enamorado, usted no puede vivir sin la persona que usted está enamorado. Por eso es que usted vive con su esposo y su esposa. Si ves, hay como 3 que están colgados, que están enamorados todavía, ¿verdad? Pero entonces, eso es lo que realmente significa. Ahora, el Señor tenía, ¿por qué la gente se aferraba a la palabra del Señor, hermano? Porque Él tenía la habilidad de cristalizar la verdad, hermano. Porque mientras otros la complicaban, el Señor la descifraba de una manera simple. Él enseñaba principios, Él enseñaba cosas prácticas que la gente tenía que hacer, mientras que los religiosos le daban un montón de vueltas, hermano. Yo a veces he oído mensajes, sin afán de criticar, solamente le estoy poniendo un ejemplo, porque igual ni voy a mencionar ningún nombre. Pero a veces he oído enseñanzas, hermano, que dicen un montón de palabras que uno se queda, wow, palabras así, que uno las oye y dice, qué bonito se oye, pero no sé qué significa. O sea, qué bonito estuvo el mensaje, pero no entendí nada. Y eso era lo que pasaba con los religiosos. Hablaban, pero nadie entendía, o lo ponían demasiado complicado a la hora de practicarlo. El Señor vino a cristalizar la verdad, y eso era lo que a las personas les atraía. Por eso ellos quedaban suspendidos. Por eso ellos decían, yo quiero oír más, yo quiero escuchar otra vez a Jesús, yo quiero una vez más acercarme. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde se va a presentar? ¿Dónde va a predicar? Yo quiero estar con Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, mientras algunos tropezaban con lo que Jesús decía, David realmente exaltó la belleza de la palabra del Señor, hermano, su rectitud y sus beneficios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en la conciencia, porque a veces, hermano, hay gente que se le hace aburrido oír un mensaje. Ay, hermano, yo en cuanto yo no sé qué le echaron al papel de la Biblia, porque en cuanto yo la abro me da un sueño. ¿Le ha pasado o no? Que de repente está la gente así, y peor si se acuesta a leer, ¿verdad? De repente ¡pah!, le cae la Biblia en la cara. Y lo peor que algunos ya la leen en iPad ahora, ¿verdad? Y ese duele más, hermano. Tenga cuidado. Cómprese uno así livianito, que no le va a dar un golpe. Pero miren conmigo Salmo 19, 7 y 8. Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar acerca de la palabra de Dios, hermano. Yo sé que la música es hermosa. En el servicio nosotros tenemos que gozarnos en la música. Y aquí miren, tratamos la manera de esforzarnos en hacerlo cada día mejor. Pero de la misma manera que nos gusta la música, algunos de nosotros, hermano, que nos apasiona, porque habemos unos que no nos gusta la música, nos apasiona. Esa pasión tenemos que moverla también al deseo de conocer la palabra del Señor y de ver sus beneficios. Mire lo que dice Salmo 19, 7 y 8. Dice, la ley del Señor es que es perfecta. ¿Qué hace la ley del Señor, hermano? Reanima el alma, dice. Cuando yo estoy desanimado, necesito de la palabra de Dios.
Hay personas que cuando están desanimadas faltan a la iglesia. Hermano, ¿y por qué no ha venido a la iglesia? Viera cómo ha andado desanimado. Bueno, pues hoy ya se enteró para que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? De que la palabra, la ley de Dios es perfecta, que reanima el alma, hermano. A veces nuestra alma se ensucia con un montón de cosas. A veces nuestra alma se cansa con un montón de cosas. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos de la intencionalidad nuestra de decir: yo quiero oír la palabra de Dios porque necesito que Dios me anime. Necesito que la palabra de Dios venga a alimentar mi alma, y de esa manera yo me fortalezca y pueda seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice: el testimonio del Señor es firme. Dios no dice una cosa hoy y mañana cambia el asunto, hermano, como el ser humano. El ser humano hoy dice una cosa, mañana otra. Hoy prometen una cosa, mañana prometen otra, y cambian a cada rato, hermano. Cambiamos a veces a cada rato. Pero el testimonio del Señor es firme. Cuando Él ha dicho algo para tu vida y cuando tú has tomado una promesa de Dios para ti, debes creer que el testimonio de Dios es firme. Pueden cambiar las circunstancias, pueden moverse algunas cosas a tu alrededor, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Y luego sigue diciendo: da sabiduría al ingenuo. Mira, hermano, el asunto en el mundo hoy no se trata de inteligencia, se trata de sabiduría. Todos tenemos inteligencia. Unos de pronto en unas cosas diferente a otro, qué sé yo. Pero todos tenemos inteligencia. Pero tener sabiduría es mejor que ser inteligente. Porque yo conozco inteligentes, o he visto o sé de gente que es muy inteligente pero no tiene nada de sabiduría. ¿Sabían ustedes que la cantante Madonna, por ejemplo, tiene un coeficiente mental más alto que el promedio de gente? Es una persona muy inteligente, pero es satánica. Pero sigue al diablo en lugar de seguir a Dios. Ay, pastor, eso es legalismo. No, hay mucho. Mire, por ahí, investigue mejor, porque yo no estoy aquí para hablarle de Madonna, estoy aquí para hablarle de Cristo. Pero le estoy poniendo un ejemplo de cómo una persona muy inteligente puede hacer tonterías y puede actuar de una manera, discúlpeme la palabra, estúpida. No estoy diciendo que ella es así, sino su manera de hacer las cosas. Entonces, fíjese, sigue diciendo que la palabra del Señor da sabiduría al que es ingenuo. Cuando uno viene y dice: Señor, mira, yo no sé cómo hacer ciertas cosas, pero tu palabra me va a dar la sabiduría para poder hacerlo. Entonces, cuando yo espero en el Señor, cuando yo creo a la palabra de Dios, adquiero sabiduría que el mundo no tiene. Mire, yo seguido estoy yendo a hacer bodas porque esa es parte de mi trabajo. A mí me contratan como ministro porque tengo licencia para casar de manera civil. Entonces yo seguido estoy yendo y caso gente que no es cristiana. Yo sé que algunos no hacen eso, pero yo sí, porque aprovecho para predicar de la palabra del Señor. Hasta yo les digo, si en una ocasión hasta me dijeron que no fuera a hablar nada de Dios, hermano. Ingratos. ¿Y sabe qué hice? Agarré una versión nueva, fue en inglés esa vez. Agarré una versión nueva de la Biblia y se las leí de todas maneras. Y como no sabían ellos que yo la Biblia estaba leyendo, porque de lo que estaba hablando era de Corintios 13, de la preeminencia del amor. Cuando empezaron, mire, eran asiáticos. Era una ex compañera de mi esposa que se estaba casando. Y eran asiáticos. Yo terminé de leer la Biblia y levanto la vista. Y los chinitos van a llorar, hermano. Y no querían que se les hablara de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es viva.
En la palabra de Dios hay vida. Y aunque el mundo no lo quiera reconocer, hermano, el mundo necesita realmente de la palabra de Dios para entender lo que es la verdadera sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón, hermano. Mire, por mucho que Dios nos regañe a veces, detrás de un regaño viene una palabra de bendición para nosotros. Detrás de una exhortación viene una palabra que produce gozo en nosotros, porque cuando Él hace la herida, dice la Biblia, Él mismo vendará esa herida. Él es de los que a veces azota y Él es el que soba después, hermano. Porque a veces a nosotros, a los que todavía nos dieron así con poca misericordia. ¿A alguien le dieron con poca misericordia alguna vez? No. O sin nada, ¿verdad? Hermanos, los que nos tocó de esa manera, por lo menos en mi caso, yo no me acuerdo que después que me han pegado, ay, mi niño, tan duro que le di, ¿verdad? Y ahí a ver cómo me ayudaban a sanarme. Eso yo no lo viví. Pero sin embargo, la Biblia dice que el Señor al que ama corrige, al que toma por hijo lo azota. Pero después del azote viene el ungüento para sanar la herida, para ayudarnos, hermano, a ser mejores. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ese Dios que nosotros tenemos? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Usted y yo no podemos ver de la misma manera que veíamos la vida antes de conocer a Cristo. Yo no veo la vida de la misma manera como la veía antes, hermano, de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque el mandamiento del Señor es puro y da luz a nuestros ojos. Ahora miramos diferente. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿cómo podemos nosotros enamorarnos de la belleza de Dios, hermano? Comprendiendo, en resumen, lo que Dios quiere. Si yo entiendo lo que Dios quiere de mí, entonces yo voy a recibir la palabra y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, entendiendo la palabra del Señor. Si yo la resumo a lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Mire, vaya conmigo a Miqueas, capítulo 6 y verso 8. Si no sabe dónde está, ahí déjelo, léalo en la pantalla. Miqueas está por ahí en la Biblia. Profetas menores. Miqueas 6:8. ¿Lo tiene? Me dice amén. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno. Me gusta porque en esta versión, no leí la del 60, pero me gusta lo que dice esta versión porque le pone signo de admiración a la palabra hombre. Está como diciendo: hombre, despiértate. Yo creo que desperté un par ahorita yo también. Pero bueno. Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno. ¿A cuántos Dios les ha dado a conocer lo que es bueno? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Bueno, sigue diciendo lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces aquí, hermano, los mandamientos en sí, que son muchos, el Señor los pone a través del profeta Miqueas. Le habla al pueblo de Israel y le dice: mira, el Señor te ha mostrado lo que es bueno. No te hagas bolas con tantas cosas. Y a ver, imagínense, eran 613 leyes las que tenía el pueblo de Israel. Entonces usted se imagina con esas 613 leyes, ¿verdad? A ver, esta cómo voy a... Uy, esta no. Y esta ya la cumplí. No, esta tampoco. Y esta sí. Y tener que andar pasando lista de cuántas leyes. El Señor le dice: mira, no te hagas, no hagas tanta cosa.
Entiende lo que Dios quiere de ti. Lo que quiere es que hagas justicia. Lo que quiere es que ames la misericordia. ¿Cuántos aman la misericordia, hermano? Sobre todo la que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Déjelo repito, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, Dios espera que nosotros también tengamos misericordia de los demás. Por eso es que la Biblia dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo misericordia. Así como la has recibido, así también tienes que amar el dar misericordia. Tienes que amar la justicia, es decir, procurar la justicia, procurar ser justo. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. ¿Cuántos justos hay aquí, hermano? ¿Cuántos aquí son justos? 100% justos. Bajaron los amenes. Porque si nosotros nos calificamos, pues no. Pero la justicia de Dios es completa sobre nosotros a través de Cristo Jesús. Usted es justo porque el Señor lo justificó. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y lo otro es humillarte ante Dios. ¿Cuál es el problema del mundo? Se lo he dicho muchas veces acá. No se quieren humillar ante Dios. No quieren creer en alguien que no pueden ver. Por eso es que se cuelgan de las palabras de los que pueden ver. Porque como a Cristo no lo pueden ver, hermano. Sí lo pueden ver, pero no lo quieren ver. Porque de la manera que el mundo debería ver a Cristo es a través de la iglesia, a través del testimonio que nosotros damos hacia los de afuera. Pero bueno, ese es otro tema. Pero es importante humillarse delante del Señor, reconocer que el único que nos puede ayudar es Dios en todo momento. Entonces, por eso es que los religiosos, como cumplían las leyes, hermano, y eran así estrictos y fallaban en varias, pero procuraban ellos cumplir con las leyes que el Señor les había puesto. Entonces decían: yo no necesito creerle a Jesús, porque nosotros ya tenemos una manera de hacer las cosas y ya tenemos la forma en que nosotros queremos seguir nuestra religión. No tiene que venir alguien con algo distinto. Entonces, hermano, por eso era que les costaba a ellos creer al Señor. Ahora, la palabra de Dios es para deleitarse en ella, como lo describe el salmista. Le leo rápidamente Salmo 119, 103 y 104. Dice así: cuán dulces son tus palabras en mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. Tus mandamientos me han dado inteligencia, por eso odio toda senda de mentira. Entonces, el salmista decía: para mí tu palabra es como miel. ¿A cuántos les gusta lo dulce aquí, hermano? Hay varios, ¿verdad? Yo he sido un poquito más orientado a lo agrio, lo ácido. Me gusta mucho el limón, por ejemplo. Pero no puedo negar que me gusta lo dulce también. Cuando veo un chocolate, hermano, así como que digo yo: qué rico el chocolate, ¿verdad? Delicioso. La miel es rica. A mí me encanta la miel. Yo siempre mantengo miel en mi casa porque algunas cosas las endulzo con eso. Me encanta lo dulce, hermano. Así debería ser la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros deberíamos de salir de este lugar, hermano, diciendo: wow, llevo un buen sabor de boca. Aunque me exhortaron, aunque el Señor me habló fuertemente, aunque voy así como medio regañado, pero las palabras del Señor me dan inteligencia y son como miel a mi paladar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús simplificó entonces la palabra. Mateo capítulo 23, verso 37 al 40. Dijimos que Miqueas dijo: miren, los mandamientos son 613 leyes, pero solamente dio 3. Sigan la justicia, amen la misericordia y humíllense delante de Dios. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Jesús lo puso solamente en 2. Mire, se lo leo. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, ¿qué dice? Depende. ¿Sabe qué significa la palabra depende? En griego es ekremami, algo así. Ya mi cebola dijo el chavo. Esa es la palabra. ¿Y qué dijimos que significaba? Colgarse. Entonces dice, la ley está colgada, está suspendida, está detenida, toda en estos dos mandamientos. Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el otro mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se aman a ustedes mismos, hermano? Vamos a tener que orar al final por un espíritu de amor propio. Nos amamos a nosotros mismos, nos cuidamos y ya lo que hemos hablado en otras oportunidades acá. Nos amamos. Entonces el Señor dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. De ahí está colgada toda la ley. Entonces, si tú te quieres colgar de las palabras de Dios, entiende que tu tarea principal es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y por más que a veces nosotros digamos que cumplimos esa ley a cabalidad, la verdad es que no. Porque a veces no demostramos amar a Dios de esa manera. Y lo que Dios quiere es que nosotros de ahí nos tomemos. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de las cosas, el cumplimiento de la ley es, primero, amar a Dios, y segundo, amar a las personas. Si yo amo a Dios, me amaré a mí mismo, y si me amo a mí mismo, amaré de esa manera a los demás. Si yo entiendo que Dios me amó a mí, hermano, ¿por qué yo no me voy a amar a mí mismo? Ahora, amarse a sí mismo también hay que tener cuidado, porque la Biblia también habla de los amadores de sí mismos que solo se aman a ellos mismos, ¿verdad? Por eso hay que amar a Dios primero. Y de esa manera nos vamos a amar a nosotros de forma correcta. Y así vamos a poder amar a los demás. Entonces la gente estaba suspendida, la gente estaba colgada de las palabras de Dios, cuando la ley está colgada toda en estos dos mandamientos. Entonces nuestra tarea principal, una vez más, es amar a Dios y amar a los demás. A los demás hay que hacerles bien, hermano. También a los que nos hacen mal, si tenemos la oportunidad, hay que hacerles bien. Déjelo, repito. Si usted tiene oportunidad de hacerle bien al que le ha hecho mal, mire, usted va a parecer tonto, pero no es así. Usted será un sabio cuando usted hace eso. Porque a la gente se le da misericordia, no porque la merezca. Porque usted y yo no merecemos misericordia, no merecíamos esa misericordia y no la merecemos. Y el Señor nos la da todos los días, hermano. Todos los días Él nos está dando nuevas sus misericordias. Su amor se renueva todos los días hacia nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y la gente comprendió, hermano, porque dijo: hey, entonces ya no hay necesidad de andar así como que poniendo una tabla de 613 mandamientos, porque ya no eran solo 10. Imagínense que a esos 613 mandamientos cada uno de los rabinos le daba su propia interpretación y le agregaba tradiciones. Entonces decía: hay que lavarse las manos. Y eso no lo decía la ley, eso lo habían puesto ellos. Y habían ciertas cosas que ellos agregaban. Ahora complicaban eso para la gente, hermano. Por eso es que cuando vienen conmigo a veces y me dicen: mira, tenemos que volver a la raíz y tenemos que empezar a hacer algunas cosas, y que poco falta para que le traigan un cabrito a uno para sacrificarlo, hermano. Yo digo: no, porque me complican el asunto. La gente no va a entender por qué se hace eso, por qué se hacen ciertas cosas.
Nosotros por eso procuramos aquí hacerlo lo más sencillo posible. ¿Para qué? Para que todo mundo entienda. Aún lo que estamos cantando, hermano, si no se entiende algo, procuramos explicar de qué se trata. Hosana, Hosana. No todos entendemos esa palabra, pero si nosotros explicamos, esa palabra significa bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces lo entendemos. La cosa es decodificar el mensaje. ¿Para qué? Para que la gente comprenda qué es lo que se está diciendo. Cuando venían estas 613 leyes, imagínense, tener que aprenderse todo eso, y aparte, una vez más, todo lo que le habían agregado, la gente decía, nos lo ponen muy complicado. ¿Quién se puede salvar con todo este montón de cosas? ¿Quién puede sufrir un cambio en su vida si tiene que poner en práctica tantas reglas y tantas cosas que le están poniendo? El Señor dijo, mira, preocúpate por honrar a Dios y por amarlo por sobre todas las cosas, y hazle bien a tu vecino, hazle bien a tu prójimo, y eso es todo lo que tú tienes que hacer. Ahí está colgada, de ahí depende toda la ley. Si cumples eso, estarás cumpliendo con la ley completa. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Jesús no solamente simplificó la ley, sino que la practicó. Usted sabe que la Biblia dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, la palabra, la ley de Dios se hizo un hombre y vino a la tierra a través de Cristo Jesús. La palabra, el verbo de Dios, la sustancia de Dios, vino y se hizo un hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, habló de la ley. Muchos pensaron que él iba en contra de la ley. No es que él predica en contra de la ley. No, él la vino a poner en práctica, al punto, hermano, que mire lo que dice Gálatas capítulo 6 y verso 13. Gálatas 6:13. ¿Lo tiene? Me dice amén. Y si no, lo lee ahí en la pantalla. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley traía una maldición, ¿por qué? Porque al no cumplirla había una consecuencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Maldito todo el que es, ¿qué? Colgado. La ley estaba colgada. La gente se colgaba de las palabras de Cristo. Cristo mismo, en el cumplimiento de la ley, se colgó a sí mismo en una cruz, hermano. ¿Para qué? Para pagar por los pecados suyos y los míos. ¿Por qué? Porque toda la maldición de la ley era para nosotros. Las consecuencias de la ley teníamos que pagarlas nosotros. Nosotros éramos merecedores de un castigo por haber fallado, por haber pecado. Y Jesús dijo, yo voy a enseñarles a ustedes cómo la ley se cumple. Él fue y murió. Como él no había pecado, fue el sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros. Por amor, él se colgó. Él, siendo la palabra, se colgó de la cruz. Por eso es que en un sentido figurado, hermano, cuando nosotros nos colgamos de la palabra de Dios, nos colgamos porque entendemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El saber que eso fue un acto de amor hacia usted y hacia mí, no debería de quedarnos otra que decir todo lo que Él diga, todo lo que Él nos instruya. Eso es lo que vamos a tomar y de ahí nos vamos a agarrar. Vamos a permanecer suspendidos de su palabra, independientemente de cualquier circunstancia. Dele ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces, hermano, Jesús demostró su amor colgándose Él mismo. Cuélguese de Jesús, hermano. Cuélguese de la palabra, porque Él es la palabra. Ahora, muchas personas se toman las palabras de quienes no dan un centavo por ellos, hermano. Mire, hay gente que piensa que el mundo los ama. No, y no dejes que tu mamá te diga nada, y tus papás, y usted sabe cómo quieren quebrar hoy día la familia y cómo quieren, incluso madres sepan que tienen en agenda que un día ya no se celebre Día de la Madre.
¿Se recuerdan que las llevaron a comer el domingo pasado, verdad? Bueno, algunas todavía están esperando que las lleven. Esa celebración es posible que un día desaparezca, porque quieren desaparecer la palabra madre. No me acuerdo por cuál la quieren sustituir, no sé si progenitora, no sé qué le quieren poner, hermano. Y el mundo piensa que los que mueven todas estas cosas lo hacen por amor. Y mire, y ahí anda la gente peleando porque el aborto siga, hermano. ¿Ha visto usted, no? Ayer vi en las noticias que mucha gente salió a manifestar y ahí andan peleando por el derecho al aborto. ¿Y sabe por qué andan peleando ellos sin saberlo? Por un montón de millonarios que se llenan la bolsa todo el tiempo a través de los abortos. Porque el aborto, les repito, es una industria. Hay mucho dinero de por medio. ¿Por qué cree que le ponen tanto énfasis? ¿Por qué mueven todas estas leyes? ¿Por qué es que ellos están haciendo todo esto? Porque se gana mucho dinero de los abortos. Las clínicas reciben mucho dinero de empresarios que usan los mismos fetos para hacer medicinas, para hacer vacunas, algunos de ellos para utilizar ciertos órganos. Todo eso no es solo, ay, la mujer. Si realmente pensaran en el derecho de alguien, si realmente pensaran en el derecho de alguien, pensarían primero en una prevención. Levantemos una campaña de no al sexo sin haberse casado. Hermano, eso sería en parte una solución. O enseñémosle a la gente cómo puede evitar el quedar embarazada. ¿Acaso somos ignorantes de esas cosas? Pues, si existe tanto método anticonceptivo. No, hay que matar a los bebés. Claro, hay que matarlos porque una vez más, van a utilizar eso para ellos lucrarse con lo que sale de ahí. Y ahí anda el montón de gente luchando por aquellos que supuestamente los quieren y colgados de las palabras de esta gente, hermano, cuando realmente no dan un centavo por ellos. Es más, el mundo en su mayoría no tienen, mire, la gente que tiene dinero así, tanto, esta gente que le estoy hablando, no es que tener dinero sea malo, pero esta gente que tiene tanta plata y que quieren seguir teniendo y que se creen dueños del mundo, hermano, esa gente no aman a nadie. Esos no aman. El que verdaderamente te ama es Dios. Los que verdaderamente te aman, muchachos jóvenes que están por aquí todavía, algunos, es tu familia, son tus padres. El mundo no te ama, la escuela no te ama. En la escuela tú eres un alumno y ya, ¿verdad? Uno más que va a pasar por ahí, luego vendrán otros y pasarán y todo eso. Pero el que verdaderamente nos ama a nosotros es Dios, hermano. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, lo hizo para nosotros, hermano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros abandonar la apatía a la palabra de Dios, hermano? Porque a veces lo que más nos cuesta es leer la Biblia. Lo que más nos cuesta es sentarnos a escuchar un mensaje. Eso a veces puede ser para algunas personas hasta un poquito tedioso, pero tenemos que dejar esa apatía. El sacrificio de Cristo fue hecho específicamente para cada uno de nosotros, hermano. ¿Sabías que el Señor estaba pensando en ti cuando murió en la cruz del Calvario? Eso es un misterio. Yo no sé explicar. Es que mira, su mente por supuesto que su mente es extraordinaria, la mente de Dios. Si Él nos pensó a cada uno de nosotros. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario no estaba pensando, para que se salve un buen bonche de gente, ¿verdad? Él estaba pensando específicamente en Ricardo Rodríguez. Él estaba pensando en Silma Martínez, tu nombre. Él estaba pensando en Lorena. Él estaba pensando en Henry aunque usted no lo crea. Así. Estaba pensando en cada uno de nosotros por nombre. Es más, la Biblia dice que Él fue sacrificado desde la fundación del mundo, hermano. Eso es otro misterio. No sabemos cómo fue. Pero cuando usted lee el libro de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 9, y habla del advenimiento del Mesías, lo habla como un evento futuro.
Dice, porque un hijo nos es dado. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. Dice, llamará. Pero cuando usted ve la profecía del sacrificio de Cristo, 700 años antes de que sucediera, Isaías lo que estaba diciendo era: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Se recuerda? Isaías 53. Y empieza a decir, como cordero fue, no dice será llevado, sino dice como cordero fue llevado al matadero. Lo da como un evento que ya sucedió. Mire que eso, de verdad no tengo explicación yo para eso, pero note el advenimiento futuro. Un día vendrá, estará entre ustedes. Su nombre se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero el sacrificio no lo da como un evento futuro. Por supuesto, se dio aquí en esta dimensión hace 2000 y tantos años. Pero desde la fundación del mundo, desde antes que usted y yo naciéramos, desde antes que el hombre fuera puesto en la tierra, ya el Señor había hecho el trabajo de amor, porque sabía lo que iba a suceder y dijo: amo esta creación, es una creación especial, es conforme a mi semejanza, dijo Dios, y le voy a proveer de una vez la oportunidad de salvación y de vida eterna. Él pensó en cada uno de nosotros. Su amor es para cada uno, hermano. Dios lo ama. Dios no dice, bueno, yo amo la iglesia. Por supuesto que ama la iglesia, pero puede y tiene la habilidad de amar a cada uno de nosotros por nombre. Usted es amado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Podemos nosotros ser de los que se aferran a la palabra de Dios, que se cuelgan de la palabra de Dios, o podemos ser de los que tropiezan con la palabra de Dios. Porque se puede tropezar con la palabra de Dios, hermano. Porque a veces Dios nos va a decir cosas que parecen incoherentes. Y yo le he hablado de muchas de las cosas que no parecen lógicas, más bien no son lógicas. Pero Dios es así. Ama a tu enemigo. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué decía la ley? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Sabe que esa ley se ponía para medir la misericordia de la gente? Porque, por ejemplo, si a mí alguien venía y me sacaba el diente de un golpe, que por cierto una vez me sacaron un diente, los estaba botando yo y un niño me pegó y me sacó el diente. ¿Y sabe qué hice yo? Le agradecí. De veras, literalmente, porque yo andaba con el diente queriéndomelo quitar y jugando, él me golpeó y me lo sacó. Y cuando me vio sangre se asustó el pobre, ¿verdad? Yo le digo, gracias, le digo yo, ya no hallaba las horas de quitármelo. Pero note, eso en la niñez es otra cosa. Pero si alguien venía y me quitaba un diente, por ejemplo, entonces era medida mi misericordia. ¿Por qué? Porque la ley me decía a mí que yo podía ir y sacarle el diente. Pero también tenía la opción de decir, no lo quiero hacer. Pero te sacó el diente, tienes todo el derecho de sacarle el diente a esta persona, pero no lo quiero hacer. A eso vino Cristo, a mostrarnos cuál era la verdadera interpretación de la ley. A decir, tienes la opción de hacer esto, tienes la opción de sacarle el ojo al que te sacó el ojo. Pero por eso dijo el Señor, ¿quieres ir más allá? Si te dan en una mejilla, pon la otra. Pero eso no es literal. Sí es literal. Si le dan en una mejilla, si usted quiere cumplir lo que el Señor dijo, debería poner la otra. Por supuesto, no se quede ahí a recibir la cuarta, quinta, sexta, ¿verdad? Porque no se trata de eso, ¿no? Yo no estoy hablando de que uno debe recibir el maltrato y estar ahí, ay, esto me tocó a mí, denle otra vez, porque solo tengo 2 mejillas, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso, pero note, por eso es que la gente se colgó de las palabras del Señor, hermano, porque entendió realmente cuál era el significado de la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Pero te sacó el diente, pero el Señor dijo que era amar al prójimo. Yo quiero cumplir esa ley. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, bienaventurado
el que no tropieza por causa de mí. Bienaventurado el que no tropieza. Yo quiero terminar con algo que le sucedió a una mujer y que usted conoce de la Biblia. Hablo de la mujer sirofenicia. Ella vino delante del Señor y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y usted sabe eso, como ella no era israelita, no le quedaba esa oración. Y bueno, ella recibió de la palabra de Cristo, recibió, por decirlo así, algunos obstáculos que pudieron a ella haberla hecho retroceder y rechazar la palabra del Señor y no acercarse. Pero a pesar de que algunas de las cosas que Jesús le respondía no eran bonitas, no eran así como que, ay, cómo me ministró el Señor con eso que me acaba de decir, ella se aferró a la palabra del Señor. Y eso es lo que yo le quiero decir hoy a usted. Y también lo he tomado para mí, porque a veces vamos a encontrar cosas que nos van a invitar a tropezar con la palabra de Dios. Pero cuando yo vea eso, lo que tengo que hacer es hacerme a un lado o brincar ese obstáculo. ¿Para qué? Para encontrar la verdadera respuesta que yo estoy buscando de parte de Dios. Porque por eso le acabo de mencionar que la ley era para probar la misericordia de la persona. Tenía la opción de mostrar misericordia. Y en Mateo capítulo 15, ahí es donde está, el primer obstáculo que vemos que encuentra la mujer es el obstáculo del silencio. Dice que cuando ella empezó a gritar, Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose los discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces, el primer obstáculo es cuando Dios no responde. Hey, yo creo a la palabra del Señor, pero yo no he visto la respuesta. Entonces eso puede ser un tropiezo. Podemos tropezar con el silencio que a veces Dios trae a nuestras vidas o permite en nuestras vidas. Señor, he estado pidiéndote y ni siquiera me dices que no. O sea, ni siquiera recibo una respuesta tuya, porque qué feo es cuando no le responden a uno, hermano. Cuando los esposos se ponen así que, y dime pues, ¿qué te pasa ahí? Y eso es feo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado o no? Dígame. Y a veces hay hombres que son así, hermanos, sorprendentemente. No quiero hablar, dicen. Hasta ya aprendieron a hacer así. Con tanta influencia. Tremendo. Pero fíjese, si encuentra ese obstáculo, brínquelo. Siga aferrándose, siga colgándose de la promesa de Dios y diga: hoy no me responde, pero me va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Siguiente obstáculo: el obstáculo del merecimiento. Si existe esa palabra, yo la busqué en el diccionario. O del mérito. Fíjese, dice el verso 24: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella buscaba un milagro y el Señor le dice: tú no mereces ese milagro. ¿Por qué? Yo ya le he explicado que porque ella no era israelita y se creía que el Mesías venía exclusivamente a salvar a los de la casa de Israel. Entonces la sanidad, la liberación, la salvación no eran para ella, no lo merecía. Entonces el Señor de alguna manera no era que la estuviera rechazando, sino que Él estaba diciendo: oye mujer, pero según lo que se entiende, tú no mereces que yo te haga el milagro. Y a veces nosotros basamos nuestras peticiones delante de Dios en mérito. Señor, yo me merezco. Señor, yo voy a la iglesia. Señor, yo diezmo. Señor, yo sirvo. Yo debería recibir lo que yo te estoy pidiendo. Y tenemos que entender que no se trata de mérito. O de pronto puede ser lo contrario, que si yo no merezco nada, yo no puedo recibir nada de Dios porque no lo merezco. Yo no soy perfecto. Los que reconocemos, hermano, que no somos perfectos, cuando recibimos una bendición de Dios decimos: hombre, yo no merezco esto.
realmente no es para mí. Me dio risa porque la gente que yo casé ayer no los conocía. Yo caso una de desconocidos, a veces tremenda, hermano. Pero cuando terminó todo, yo estaba ya listo para salir volando de ahí, ¿verdad? Ya iba a entrar el DJ. Entonces yo estaba listo para irme cuando llega el papá de la novia y me dice: ¿va a comer? Y le dije, con una pena, hermano. Y yo le dije: no, fíjese que yo tengo un compromiso y de veras tenía que regresar aquí a la iglesia, tenía que continuar mi estudio. Y le digo: no, me dijo, mire, agarre, es birria con frijolitos. Y así como que ya me convenció. Y le dije: pero yo, ¿sabe qué? Me dijo: le voy a dar para llevar. Bueno, pues sí, me llevo así una. Entonces me dice: pero quédese a comer, hombre, siéntese ahí un rato. Y dije: no conozco a nadie, ¿con quién me siento? Y le digo: bueno, pues entonces, ¿sabe qué? Échelo en un plato y me lo. No, me dijo, le voy a dar otro plato y este se lo lleva, me dijo. Bueno, me volvió a convencer, hermano. Yo no merecía comer ahí. Yo iba en plan de trabajo, no iba como invitado. Yo no merecía sentarme allí porque no era invitado, no era de la familia, no era nada. Yo simplemente estaba cumpliendo con una función. Entonces yo pude haber dicho: no, yo no merezco esto, me voy y no me lo como, ¿verdad? Hasta mi esposa logró porque le llevé. Pero mire cómo funciona realmente esto. Yo digo: bueno, no lo merezco, pero me lo están ofreciendo. Voy a disfrutar de lo que me están ofreciendo, aunque yo no sea invitado. Y usted y yo no éramos invitados. Usted y yo no éramos de la familia. Usted y yo no merecíamos ser cristianos. Usted y yo no somos, no hemos hecho ningún mérito para recibir la misericordia de Dios, pero es un regalo. Y esta mujer, de alguna manera, hermano, lo entendió. Porque aunque el Señor dijo: hey, yo no vine sino exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tú no mereces esto, la salvación, tú no mereces un milagro mío. Pero ella se aferró a las palabras y dijo: yo cruzo este obstáculo que me dice que no merezco nada. Ya sé que no merezco nada, pero yo creo en un Dios de misericordia. Yo creo en un Dios de gracia, hermano. Usted y yo no merecemos, pero Dios ha decidido derramar su gracia y su misericordia. Denle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Y eso era lo que Jesús estaba tratando de hacer. La mujer recurre entonces a la adoración. En el verso 25 le dice: entonces ella vino y se postró ante Él, diciendo: Señor, socórreme. Insistió, hermano. Adoró al Señor a pesar de la respuesta que recibía de Jesús. Se puso a adorar, hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos desanimados y no queremos adorar, hermano? Porque, ay, no. Y con lo enojado que yo vengo, no, hombre. Y Dios a mí de todas maneras ni me ha respondido. Imagínense esta mujer haciendo eso. Dice la Biblia que a pesar de la respuesta de Jesús, lo adoró, se postró. La palabra postrarse ahí es proscuneo, que yo le he contado que esa palabra significa besar la mano de una persona. Y ella se puso a adorar a pesar de la respuesta del Señor, hermano. Y mire el verso 26. Luego recibe otro obstáculo, hermano. Después de la adoración, mire que después de la adoración uno dice: wow, qué bonito estuvo, qué hermoso esto. No, hombre, es una barbaridad. Siento que voy caminando en las escaleras del cielo. Una cosa tremenda. La experiencia de ella no fue así. Y a veces nosotros nos molestamos porque después de salir de la iglesia nos encontramos con un problema. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez, hermano? Y uno empieza a echarle la culpa al diablo, ¿verdad? Diablo desgraciado, solo salí tan bendecido que venía de la iglesia y ahora me sale este problema aquí. Mire, ella no le adjudicó nada de eso al enemigo, sino que ella adorando y recibe entonces el obstáculo de la ofensa. Respondiendo, él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los
perrillos. ¿Sabe que Jesús no estaba, yo se lo he explicado, no estaba ofendiendo a la mujer? Lo que él estaba diciendo es: los israelitas dicen que tú eres, no te digo perra porque se ve muy feo, perrilla. Eso es lo que dicen ellos. Estaba diciendo, o sea, Jesús no le explicó: mira, eso dicen ellos. Le estaba diciendo: hey, no estaría bien darle el pan que es de los hijos a los perrillos. Hay gente que se ofende o ha sido ofendido en una iglesia y ya no sigue porque eso es un obstáculo. Usted sabe con qué cantidad de gente se encuentra uno a veces, y uno le dice: oiga, le invito a la iglesia. Fíjese que yo no, yo ahí en mi casa, porque yo fui a una iglesia y me ofendieron, o fui a una iglesia y me desplumaron. ¿Quién lo manda a andar con plumas? Pues le dije: no, no es cierto, no es cierto. Fui a una iglesia y me hicieron esto y me hicieron el otro. No pasaron. Eso te lo hicieron los religiosos, eso te lo hizo la religión posiblemente, o eso te lo hizo un ser humano. Pero tienes que confiar y poner la mirada en el Señor. Lo que estaba tratando Jesús era decirle: mira, esto es lo que dice la religión de ti, eso es lo que dicen los judíos de ti, que eres una perrilla. ¿Qué puedes decir tú a eso? O sea, ya entendiste que no mereces, que no eres pueblo, no deberías recibir el milagro. Señor, por favor, socórreme. Yo tengo que pasar por encima de ciertas cosas que me suceden, ciertos problemas que tengo, ciertos roces que a veces voy a tener con ciertas personas. Sí, hermano, a veces lo vacilan a uno de una manera así que uno dice: wow, insultó mi inteligencia. Pero yo tengo que mirar al Señor y decir: a mí el que me socorre es Él. El que pasa por aquí a veces pasa, hermano, digo, en mi vida, y a veces así como pasa sigue su camino. Y bueno, era para un momento y era para un tiempo y algo dejó, pero yo sigo poniendo mi mirada en el Señor. Y esto es lo que hizo esta mujer. Eso es lo que dicen los judíos: Señor, pero yo veo algo en ti diferente. Yo veo algo. Si ella no hubiera visto algo en Jesús distinto, hermano, ella se hubiera ofendido a la primera. En cuanto le dijeron que no era israelita, hubiera dicho: bueno, pues yo pensé que había misericordia aquí, pero no hay nada. Yo pensé que había amor, pero no hay. Hablan de amor y mira, se hubiera ido diciendo eso. Pero ella seguía viendo en la mirada de Cristo Jesús y decía: hay algo en Él que a mí me dice que estas cosas que me está diciendo no es para ofenderme, no es realmente está tratando conmigo, está haciendo algo conmigo, me está quebrando. Yo sé, no sé a dónde me quiere llevar, pero yo voy a seguir confiando y diciéndole: Señor, socórreme, porque tú eres el único que me puede socorrer. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La importancia de la conversación con Dios, hermano. Mire, por eso es que usted y yo debemos tener vida de oración. Porque a veces oímos hablar a Dios, pero nosotros no hablamos con Él. Oímos la palabra, pero como no tenemos intimidad con Él, no entendemos bien lo que Él está diciendo. Y nos ofendemos. Y no nos gusta lo que el Señor nos está diciendo. Pero mire, respondiendo, Él le dijo: no está bien tomar más bien el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y le dijo: mira, yo no quiero privilegios, quiero misericordia. Privilegios no los merezco. Yo ya sé, no soy israelita, no debería yo recibir nada. No estoy pidiendo privilegios, estoy pidiendo misericordia. ¿Sabe cómo nosotros vamos a permanecer colgados de la palabra de Dios? Cuando dejemos de pedir privilegios. Señor, es que yo quiero esto. Señor, y yo merezco esto. Y a mí deberían de darme esto. Y yo debería tener ya tal título, Señor, porque yo merezco esto. Señor, no busco privilegios. No me den la nacionalidad israelita. Es más, ni me sientes a la mesa. Déjame ir abajo. Y de las migajas que caigan, de eso voy a alimentarme, porque una migaja tuya hace la diferencia en mi vida. Hermano, si nosotros llegamos con esa actitud, ¿sabe que esa fue la actitud de Mefiboset?
cuando se presentó con David y le dijo: ¿quién soy yo para que mires este perro muerto? Yo debería de ir debajo de la mesa y recibir las migajas tuyas. Y David le dijo: no, por esa actitud te vas a sentar a la mesa y vas a comer como un príncipe. Tú y yo podemos tener una actitud de decirle: Señor, aunque sea las migajas. Y el Señor dice: tienes la actitud correcta, siéntate a la mesa y come de la palabra mía y come del pan que yo te doy. Dale ese fuerte aplauso al Señor. El pan que es para los hijos, ese es el que yo te voy a dar a ti, porque el Señor le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella dijo: no importa, aunque sea de perrillo. Y el Señor dijo: por tener esa actitud comerás como una hija. Verso 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Póngase de pie, por favor.